tú mismo no te crees, ya va, vamos a esperar, ahora Ajá, sí, cuando tú el mismo síndrome no, del cuando tú impostor. mismo, sí, cuando tú mismo no te crees capaz de que eres suficiente y que tienes las herramientas para afrontar esas metas o esos objetivos que te tienes planteado, y entonces automáticamente lo que haces es tú mismo sabotearte tu autoestima mentalmente diciendo que no eres bueno, que no lo puedes lograr, que no tienes las capacidades, y entonces entras como en esa espiral en donde te quedas estático, no accionas, no actúas y por ende no generas resultados ni generas cambios. Esa es la Exacto. definición que tengo yo del síndrome del impostor. Sí, y la pregunta aquí es, ¿qué sucede cuando tenemos el síndrome del impostor? O sea, cuál es la respuesta en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la respuesta a nivel de acción cuando empezamos a tener este tipo de información? ¿Alguien sabe? Bueno, lo que sucede es que nosotros, al desconfiar de nosotros mismos, nosotros tendemos entonces a bajar de forma significativa nuestro rendimiento, sea en el ámbito que sea, ¿ok? Y hay muchos estudios donde indican profesores que a personas que quizás no tenían, o sea, niños o alumnos que quizás no tenían los mejores índices académicos y las mejores notas, los sacaron como que los sacaron en privado y les decían directamente te tenemos que entrenar de una forma mucho más fuerte porque hicimos un test de capacitación y eres de las personas que tienen un mejor índice de inteligencia. ¿Y cuál fue el resultado? Que esas personas empezaron a tener muchísimo mejor rendimiento. No porque cambiaron nada en su vida, simplemente porque se creyeron una información. ¿Ok? Entonces, qué importante es tener una perspectiva diferente ante quiénes somos y cómo somos para nosotros poder entonces lograr tomar acción de lo que sea que tenemos que hacer. Porque lo que sucede mucho con el síndrome del impostor es que nos puede llevar a un espacio de depresión, a un espacio de sentirte que al no ser capaz, no tienes las herramientas que otros quizás empiezas a comparar y piensas que otros quizás sí pueden tener. Entonces, díganme por favor si pueden ver mi pantalla, ¿ok? Y yo les voy a dar hoy una presentación que se llama Confía en tu potencial. Para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Tilena Cepesi, yo soy diamante de Oterra y tengo haciendo el negocio 3 años. José Gabriel Yarjur es mi esposo y nosotros hacemos el negocio en pareja. Muy bienvenidos a todos las nuevas personas que están en nuestro equipo y que están en esta llamada acompañándonos. Me encanta ver caras nuevas, me encanta que estén permitiéndose conocer lo que es doTERRA como negocio. Y si ya tienes tiempo en el negocio, entonces me encanta que estés cada día aprendiendo más de lo que puedes hacer para hacer que tu negocio crezca. Entonces yo quiero hacerles una pregunta a los que ya tengan un poco más de tiempo en este negocio. Durante tu tiempo en doTERRA, ¿te has llegado a hacer alguna de estas preguntas? ¿Por qué no estoy creciendo más rápido? ¿Y será que yo no soy lo suficientemente competente para este negocio? Esta es una pregunta que todas las personas que yo conozco que tienen un tiempo en doTERRA en algún momento se la han hecho. ¿Por qué? Porque una vez más, el síndrome del impostor constantemente nos está tirando mensajes, ¿ok? De donde nosotros estamos constantemente comparándonos con otra persona. Y como no somos ninguno de nosotros Ninguno de comparables, entonces lo que puede llegar a suceder es que
te desmotives pensando que es que tú no tienes lo que requieres tener para poder salir adelante. Entonces, ¿cómo aceptas una gran oportunidad si no has identificado tu potencial? ¿Qué es lo que sucede? Miren, yo les voy a contar. Cuando a mí Juan Gómez, que es el encargado de hacer todos estos eventos en doTERRA y las convenciones y las conferencias latinas, me llama para hacer esta presentación ante líderes diamantes y ante líderes eh, que me habían enseñado a mí el negocio que yo tenía años viendo y años aprendiendo de ellos. Lo primero que yo pensé fue, "¡Ah! ¿Será que es posible?". Y yo les quiero mostrar cómo yo me sentí. Yo me sentí así, tal cual. O sea, tirándome de un paracaídas. Pero si no logran ver mi cara, aquí pueden ver mejor lo que era mi cara. O sea, por un momento fue la emoción de, wow, o sea, el reconocimiento. Dios mío, entre tantas personas están decidiendo que sea yo y obviamente uno siempre se siente como súper bien cuando te validan, ¿no? Cuando dices, mira, me prestaron atención. Pero luego te sientes en una montaña rusa de emociones porque empecé yo a pensar, ¿y si no tengo lo que se requiere? ¿Y si estas personas se aburren de mi forma de hablar? Y como yo hablo mucho, ¿y si me extiendo demasiado? ¿Y si me caigo en el escenario? ¿Y si no sé lo que tengo que decir? ¿Y si me paro ahí y se me olvida la presentación? Y el y si hicieron que de estar muy emocionada por haberme dicho que iba a presentar o preguntarme, ¿ok? Porque siempre te hacen la pregunta, ¿no? A decir que fue la respuesta que yo le di a él. ¿Y tú crees que yo estoy preparada para eso? Y yo les digo algo, ¿cuándo estamos preparados para algo grande? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si se te presenta algo grande y tú no crees que eres capaz? Tristemente, no vas a aceptar el reto. El reto que si la vida te lo puso es porque eres capaz de asumirlo. Pero esos pensamientos pueden hacer que no te permitas disfrutar de la grandeza que el mundo te tiene preparado para ti. Entonces, la maravilla de la charla de hoy es cómo podemos hacer para que tus pensamientos no te opaquen la excelencia que eres y todo el potencial que tienes para dar. Déjenme un momentito. Déjenme. ¿Ahora se escucha de nuevo? ¿Me pueden decir si se escucha, por favor? Hola, ¿me pueden decir si se escucha? Alguien que me diga si se escucha, por favor. Perfecto, gracias. Bueno, esta es mi familia, José Gabriel, mi esposo y mis dos hijos. Y quizás cuando ustedes ven esta foto, ustedes dicen, wow, o sea, esta chama lo tiene todo, tiene una familia, mírenlo aquí en la foto, la familia es feliz. Pero ¿qué pasa? Cuando nos tomamos una foto, normalmente estamos sonriendo. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos una foto con un fotógrafo profesional que nos lleva a que todos estemos pasando un momento divertido. Pero ¿quién se imaginaría que esa persona no necesariamente se sienta cómoda con su vida o que no necesariamente
crea que tiene una vida de la cual se está disfrutando, o que incluso esa persona no crea que se merece esa vida y esas cosas. Y esta soy yo, cuando tenía unos 4 o 5 años. Yo soy una chama que viene de Bejuma. Bejuma es una ciudad en Venezuela. Yo vengo del campo, nací en Bejuma y me crié en Caracas. ¿Qué sucede? Que cuando yo me crié en Caracas, yo fui a un colegio de niñas, de lo cual, pues, ser esta niña extrovertida del campo, con los pies, con los pies descalzos, a la cual iba todos los fines de semana y todas mis vacaciones para Bejuma. Y yo amaba mi campo, amo el campo, amo la naturaleza. Pero ¿qué sucedía? Que cuando estaba en el colegio, yo era la niña rara. Estaba en un colegio de puras mujeres, de los cuales había que vestirse de una forma, había que ser de una manera muy específica, muy rígida, muy rígida. Y la verdad es que yo simplemente no sentía que yo pertenecía ahí. Y obviamente, como me constantemente decían que yo era la niña rara, pues yo me creía la niña rara. Yo me sentía la niña que no pertenecía a estos espacios, a esta élite. Y cuando entro en doTERRA, pues vender toda la vida me ha encantado, me parece súper divertido y ese no era mi reto. Mi reto fue cuando yo me doy cuenta que este es un negocio donde la mayoría son mujeres. Y yo decía, si ya yo nunca me la llevé bien con las mujeres, no me sabía integrar a las mujeres y siempre me han considerado la rara, ¿cómo puedo hacer yo con este negocio donde van a ser la mayoría de las mujeres me van a odiar? O sea, ¿qué hago yo con esto? Hoy por hoy tengo un equipo donde tengo tanto mujeres como hombres, y sí, la mayoría son mujeres. Y si bien al principio fue muy difícil para mí entender cómo nos podíamos interrelacionar y cómo yo podía aprender de ellas, pero también cómo podía hacer para enseñarles a ellas y para involucrarme, para conocerlas, para aprender de algo que yo pensaba, porque toda la vida me habían inculcado que yo no sabía cómo comunicarme, ¿ok? Con las mujeres, porque yo toda la vida pensé, porque me lo inculcaron, y eso ya era parte de mis creencias, que yo simplemente no le caía bien a las mujeres. Entonces, ¿cómo podía yo hacer esto? Hoy por hoy, de las cosas que más disfruto en mi negocio es tener un espacio donde me siento acompañada, me siento arropada y que disfruto demasiado de esta comunidad donde no solo hay hombres, sino también hay mujeres y que disfruto con ellas, que aprendo de ellas. Entonces, quizás para algunos, cosas que son muy sencillas y de las cuales pueden ser algo normal, para mí era algo sumamente complejo, pero yo decidí hacer lo que tuviese que hacer para aprender de algo nuevo y de algo que para mí era retador. Entonces, ¿qué es lo que yo aquí les recomiendo? Los 5 pasos para validar tus talentos. Porque cuando tú validas tus talentos, ¿qué pasa? Puedes sacar lo mejor de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando no nos validamos nuestros talentos y simplemente empezamos a creer más en estas cosas que nos dicen que lo que realmente somos, entonces lo que sucede es que empezamos a ser alguien que nosotros no somos. ¿Y qué es lo que pasa con los talentos? Que los talentos son algo normal para nosotros. Entonces nosotros no creemos que ellos sean ciertos y tampoco creemos que ellos sean importantes, porque nosotros creemos que los talentos, que son nuestras fortalezas, son tan fáciles de hacer que el resto del mundo los hace, que el resto del mundo probablemente también tiene esos talentos, porque imagínate, si son tan sencillos de hacer, obviamente el resto del mundo, para el resto del mundo también eso es fácil. Pues les doy un secreto. Para el resto del mundo, quizás tus talentos son súper complejos. Lo que pasa es que para ti son tan sencillos, los practicaste tanto o sea, por toda tu vida, que hoy
eres sumamente bueno haciendo eso, solamente que tú mismo no lo validas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro potencial. Y hay un test que a mí me encanta que se llama el test de Gallup de las 34 fortalezas, que aquí escribes. Básicamente, haces un test de 30 minutos, les recomiendo que hagan el de $50, donde te van a decir tus 34 fortalezas, y el test de Gallup básicamente te indica para qué eres tú bueno, ¿ok? Y en general nos vamos a esas últimas 34, ¿ok? Y vemos las últimas y decimos, ay, claro, es que por eso es que yo no he llegado a tal cosa, porque mira, yo no soy así, 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 asado. Y para llegar a estas cosas grandes, yo tenía que hacer esta. ¿Y qué es lo que sucede? Que ni siquiera muchas veces vemos cuáles son nuestras primeras 5 y cuáles son nuestras primeras 10. Porque entonces, una vez más, nos estamos minimizando a nosotros mismos. Entonces, qué bonito es cuando agarramos este test de Gallup y solamente vemos las primeras 10. Y en eso nos vamos a enfocar y ellas las vamos a estudiar. Y si ya éramos buenas haciéndolas, pues vamos a sacarle el jugo a eso y vamos a subirle el volumen tan alto que vamos a disfrutarlo de forma bárbara, ¿ok? Si en tu test de Gallup sale que tú eres maximizador, pues sácale el jugo a eso. Y si en tu test de Gallup sale que tú eres relacionador, pues en eso es en lo que tú te vas a enfocar. Y entonces, si no te has hecho el test de Gallup todavía, o si ya te lo hiciste, pues te invito a que hagas este ejercicio que es súper divertido, y es que vas a escribir 5 logros personales y 5 logros laborales del 2022, ¿ok? Vas a hacer una lista y vas a poner, en la primera parte de la lista vas a poner tus 5 logros personales y en la segunda vas a poner tus 5 logros laborales del año pasado, ¿ok? Y sabes que si no encuentras ninguna, pues pregúntale a las personas que tienes a tu alrededor, ¿qué cosas personalmente tú crees que tú pudiste alcanzar el año pasado? ¿Y qué cosas laborales tú pudiste alcanzar el año pasado? ¿Ok? Y si el año pasado no estabas trabajando, entonces, ¿qué cosas creen esas personas, qué cosas crees tú que tú mismo tienes, por las cuales empezar a trabajar va a ser algo maravilloso y puedes hacer de un negocio muy abundante con esas 5 cosas que tú tienes? ¿Ok? Y luego que hagas esas 5 listas, esa lista con estos 5 logros laborales y personales, vas a hacer una lista con 5 características para cada una de estos logros personales y laborales, de las cuales vas a poner cuáles fueron las características necesarias para alcanzar esos logros, ¿ok? Y esto te va a llevar a entender también cuáles son tus valores, cuáles son fortalezas que tienes, cuáles son aptitudes que tienes, que te van, o sea, que te están llevando y que te están impulsando a hacer y a lograr cosas, porque todos logramos cosas diariamente, solamente que muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para reconocernos ante ellas. Y si ya conoces y validas tus fortalezas, pues comunícalas. ¿Por qué? Porque es importante que el mundo lo sepa. Es importante que el mundo conozca para lo que eres tú bueno, en qué puedes aportar, en qué puedes ayudar. Todos queremos ayudar, todos queremos aportar. Pero ¿cómo vamos a saber una persona que te necesita si esa persona no sabe para lo que eres bueno? Y a mí me encanta esto que Vilma Núñez dice, que Vilma Núñez es una ponente que se las recomiendo, ella es maravillosa, y ella explica que la gente no es buena para presumir, y que la realidad es que es importante que presumas quién eres, ¿ok? Y veamos esto de forma positiva, veamos esto desde el lado de la abundancia. Si tú ya eres algo que ya identificaste o con el test de Gallup o con esta actividad que ya te dije,
¿qué tanto pudieses darle tú al mundo? ¿Y qué tanto pudiese el mundo mejorar si el mundo supiese cómo tú puedes ayudarlo? Cuando decimos esto de vamos a todos aportar un granito de arena, ¿cómo puede el mundo saber cuál es el granito de arena que tú puedes aportar? ¿Y cómo te puede pedir el mundo ayuda si el granito de arena no conoce todas tus virtudes y lo magnífico que tú eres? Entonces, lo segundo que vamos a hacer es vamos a hacer un detox mental, ¿ok? Vamos a agarrar esas creencias limitantes. ¿Y qué son creencias limitantes? Cosas que nos han dicho toda la vida, así como a mí en algún momento me dijeron que yo era rara, que yo no me sabía comunicar bien con las mujeres, que yo no me la llevaba bien con las mujeres. Esas son creencias limitantes que yo tenía. Esa es información que a mí me fue entrando en la cabeza por la cual yo me acercaba a un núcleo donde viviesen mujeres y yo huía de ahí porque yo decía, yo ahí no voy a calzar. Entonces toda mi vida estuve huyéndole a pues tener un grupo de amigas, a tener como todo este beneficio que nos pueden dar las mujeres, porque yo simplemente creía que yo no era posible integrarme en estos espacios, ¿ok? Entonces, estas creencias limitantes que tú tienes, que pueden ser que te hayan dicho que eras desordenado, o que te hayan dicho que eras malo para las ventas, o que te hayan dicho que no eres una persona comprometida, o que te hayan dicho, no, es que claro, tú no logras esas cosas porque tú no eres disciplinado o porque tú no eres constante. Les voy a contar algo. Yo tengo constancia, creo que en mi número 32. Y una de las cosas más importantes en este negocio, para poder lograr este negocio, es ser constante. Cuando yo vi que yo tenía constante en número 32, yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Porque, ¿saben qué es importante cuando tenemos creencias limitantes? Que tenemos aproximadamente 80.000 pensamientos al día. Y estos pensamientos constantemente se repiten y se repiten en bucle. Entonces, si tú ya tienes un pensamiento, que entonces vas a estar con eso todo el día, a toda hora, ¿ok? Incluso cuando te digan algo bonito de tu persona, como tú tienes este pensamiento y ya lo tienes tan arraigado a ti, y eso es una creencia limitante que tienes, tú no le vas a creer a los pensamientos bonitos, a las cosas bonitas o a los pensamientos bonitos que tienes, porque estos pensamientos están abrumándote y están colapsando todo tu cerebro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas creencias limitantes y con estos pensamientos? Vamos a agarrarlos, vamos a identificarlos primero, tenemos que identificarlos, porque si no sabemos que los tenemos, ¿cómo los vamos a agarrar? Primero los identificamos y decimos, tú estás aquí, en este lado de mi cerebro. Los agarro y pulso delete y los borro y hacen afuera. ¿Qué es lo que vamos a agarrar? Creencia limitante, identificarla y para afuera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar de esto una persona que va a buscar minimizarse y va a buscar opacarse y muchas veces hasta ridiculizarse para que estos pensamientos de creencias limitantes pues puedan tener un sentido, ¿ok? Entonces muchas veces hay decisiones que las tomamos para darle peso y para decir, claro, es que esta creencia limitante, mira, ves, sí tenía sentido, ¿ves? Porque es que yo soy así. Pero no, no eres así, simplemente estás tomando decisiones, estás tomando elecciones para poder validar esa creencia que tienes. Entonces por eso es que es tan importante irlas borrando, ¿ok? Tomando decisiones diferentes para pasar de esto, a gente empoderada, a gente que sepa quién es, qué hace, para qué lo hace, a dónde va y cómo lo va a lograr. Entonces, para eso vamos a hackear nuestra mente, ¿ok? Porque ustedes me van a decir, bueno, pero yo tengo que hacer todo eso ¿y cómo lo hago? Así lo vamos a hacer. Vamos a convertir pensamientos negativos en pensamientos objetivos y racionales. ¿Y cómo voy a hacer eso? Voy a agarrar frases de imágenes de momentos de éxito y las voy a anotar. Voy a tener un diario del éxito. Tener un diario del éxito es maravilloso.
Y esto lo puedes tener todos los días, puedes hacer diariamente, ¿ok? Ir anotando cuáles son esas actividades que estás haciendo hoy que te están generando valor y que te están acercando a tu meta. Eso, ¿qué es lo que va a hacer? Eso nos va a llevar a la gratitud, eso nos va a llevar a la alegría, te vas a sentir merecedor y te vas a sentir contento y logrador diariamente por las cosas que estás haciendo y te estás dando cuenta, mira, yo me estoy acercando a esa meta, mira, yo soy valioso, mira, yo sí estoy haciendo estas cosas. Entonces estás empezando a nutrir tu mente de estos pensamientos positivos que van a empezar a abarcar la mayor cantidad de espacio en tu cerebro, ¿ok? Y estas actividades que estás haciendo hoy, que te están generando valor, son muy importantes que las anotes, porque cuando nosotros las anotamos, nosotros estamos rectificando esto. Entonces, muchas veces hay unas actividades que son muy bonitas, que es que todos los días, en la mañana, le das gracias a la vida y en la noche le das gracias a la vida por las 3, 5 cosas bonitas que te pasaron en el día. Pero ¿qué sucede? Que esas cosas se nos van olvidando. Entonces, cuando nosotros agarramos y eso lo ponemos en escrito, eso quedó, ¿ok? Y cuando nosotros tenemos un momento donde empezamos a tener pensamientos y empezamos a tener a este síndrome del impostor que llega y empieza a decirte, es que tú no vales para nada, es que tú no has hecho nada, es que date cuenta, tú no te mereces estar aquí, tú no te mereces lograr estas cosas, porque tú no puedes hacerlo, porque mira todas las cosas malas que tú has hecho. Tú agarras ese diario, tú lo abres y empiezas a leer todas esas cosas que tú sí has hecho y por lo cual tú sí estás avanzando. Y empiezas a poner este síndrome del impostor en el puesto de al lado. Lo empiezas a poner no como el conductor del carro, sino como el copiloto. ¿Y qué importante es esto? Porque la realidad es que los miedos y los pensamientos siempre los vamos a tener, eso es una realidad. Pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Vamos a dejar que conduzcan nuestro carro? O lo podemos poner en el puesto del copiloto y decirle, hola, sé que estás aquí, pero tú no eres el que comanda mi vida. El que comanda mi vida soy yo. Tú estás aquí y yo estoy aquí. Y yo sé que tú existes, pero yo también sé que nosotros podemos lograr grandes cosas. Tú en el copiloto y yo aquí, con las riendas del carro, con pensamientos objetivos y racionales de lo que yo sí estoy haciendo. Porque el 80% de las cosas que tú me estás diciendo, ¿ok? Y lo ves como un tercero, ¿ok? El 80% de los pensamientos negativos que tú estás teniendo, les cuento algo, ni siquiera van a ocurrir. Entonces, si tú permites que el síndrome del impostor, los miedos y estos pensamientos negativos sean los que agarren las riendas del carro, vas a estar tú viviendo sobre pensamientos y sobre bases, de las cuales muchas de ellas, muy probablemente, y la mayoría de ellas, ni siquiera van a pasar. Entonces tú quieres vivir la vida, el resto de tu vida, en base a algo que ni siquiera sabes que va a ocurrir y que ni siquiera va a ocurrir, porque es que el 80%, y esto está en estadística, el 80% de estas cosas ni siquiera sucede. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? En las cosas objetivas de quién sí realmente somos, quién sí realmente estamos haciendo. Deja que esa persona agarre el timón y agarre el volante del carro. Y que esos pensamientos existan, no pasa nada. Tú los escuchas y los dejas pasar. Y simplemente te sigues enfocando en las acciones que estás haciendo diariamente que sí te están llevando a tu meta. Pero ¿qué necesitamos hacer ahí? Necesitamos hacer acciones. Para que entonces, cuando nuestra mente empiece a pensar cosas loquitas, tú agarras y redireccionas eso a un pensamiento que sí has hecho, de una acción concreta que sí has hecho. Y así es que empezamos a hackear nuestra mente. Cuando empezamos a sustituir un pensamiento negativo por un pensamiento positivo.
Pero ¿qué pasa? Si tú empiezas a tener pensamientos positivos y empiezas a decir 5 cosas de ti que son positivas, pero no haces acciones que vayan de la mano con eso, ¿ok? Los pensamientos negativos más bien van a decirte, bueno, pero en base a qué estás diciendo tú esto. Y puedes más bien desanimarte. Por eso es que sí es importante que hagamos acciones diarias que nos acerquen a esa meta. Y acciones diarias puede ser lo que les estaba diciendo anteriormente, preguntarle a las personas alrededor cuáles son las cosas que yo sí hago que son positivas. Y de ahí nosotros ir pudiendo ir abarcando más espacio de nuestro lugar positivo y nuestro lugar ameno, nuestro lugar de abundancia y de ambición, ¿ok? 3 personas que estimas o que admiras, solicítales que escriban de 3 a 5 cosas positivas de tu persona, porque de esa forma te vas a ir recalcando tú quién eres. Ahora, 4 hábitos saludables que nosotros podemos tener. La postura. La postura es muy importante. Y yo les voy a preguntar algo. Pónganse todos ustedes, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Y pónganse ustedes y pónganse así. Así, bajen los hombros, van a bajar los hombros acá y van a poner la cara así. Pongan la cara triste, pongan la cara triste. Bajen así los, pongan la cara triste. Y digan, así triste, triste, triste. Digan, en este momento, así, con la cara así, pónganlo así, los hombros para abajo. Y me van a decir, estoy contento. Díganlo, estoy contento. Es que ni siquiera me sale la voz bien. Pero yo estoy muy contento, les juro. Es imposible. Nuestra postura nos va a determinar cómo estamos. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Se van a poner, si quieren se pueden parar o si quieren lo pueden hacer sentados. Van a arquear los hombros, van a poner los hombros hacia atrás, ¿ok? Van a subir los brazos o colocarlos en la cintura, hombros hacia atrás, derecho, el mentón arriba y van a decir, estoy triste. Sonrían sonrían bastante y van a decir, estoy triste, estoy muy triste, tristísimo. Estoy muy triste, muy, muy triste. ¿Ustedes se sienten tristes? Les voy a preguntar. Porque cuando yo estaba haciendo así, estaba diciendo, estoy feliz, es que yo no me sentía feliz. Pero cuando hice así y dije, estoy triste, no me puedo sentir triste. Y ya hay estudios donde relacionan tu postura ante lo que tú dices y cómo te sientes, porque estás generando, ¿ok?, información y neurotransmisores. Solamente con tu postura ya está llegando información a tu cerebro, ¿ok? Entonces, miren qué interesante es nosotros entender que desde nosotros poder colocarnos nosotros en una mejor postura, ya nosotros podemos sentirnos mejor y ya nosotros podemos como empezar nuestro día y arrancar las cosas que tenemos que hacer en nuestro día, en nuestro espacio, en nuestro momento, de una forma diferente. Entonces la postura es importantísima. El PNL es la programación neurolingüística, hablar en positivo. Si nosotros estamos diciendo, claro, porque es que todo mal, todo lo hicimos mal, o sea que yo no entiendo, ¿para qué se hace? ¿Para qué se hace si todo lo estamos haciendo mal? ¿Qué le estás diciendo a tu cerebro? Que para qué tú estás siguiendo ahí. Que por qué sigues ahí, no tiene lógica. Si tú estás diciendo que todo lo está, o sea, todo está surgiendo mal, que todo lo estás haciendo mal y que todo lo están haciendo mal a tu alrededor, entonces tu cerebro dice, bueno, pero, o sea, ¿dónde está la coherencia aquí? ¿Para qué sigues en ese espacio? ¿Y qué hace? Se deprime, lo rechaza. Y al mismo tiempo eso también sucede con tu alrededor. Eso sucede también con el universo. El universo no distingue de bueno o malo, todo es. Entonces, si nosotros pedimos una información, aunque lo estemos haciendo de forma sarcástica, aunque lo estemos haciendo porque nos encanta el humor negro,
pues esa información va a llegar a nosotros, porque el universo no está distinguiendo si esto es bueno o esto es malo o esto es qué. Simplemente el universo quiere darte lo que tú estás solicitando y tú le estás solicitando, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ay, es que me quiero morir porque me dijeron que voy a hacer 5 ventas, o sea, me quiero morir, estoy emocionadísima, o sea, estoy que no aguanto de la alegría, me quiero morir de la felicidad. Tú te quieres morir, de verdad tú te quieres morir. Y cada vez que tú dices eso, quiero que sepas que células en tu cuerpo mueren, porque tu cuerpo te está escuchando. Y si tú estás diciendo me quiero morir, pues tu cuerpo está reaccionando en base a eso, en torno a eso. ¿Ok? Entonces empecemos a escucharnos hablando para nosotros poder ir entendiendo por qué ciertas cosas suceden o por qué ciertas cosas no suceden en nuestra vida. Entonces, ¿qué diferencia pudiese ser? Estoy molesta porque tal y tal cosa no ha sucedido y porque tal y tal cosa en mi organización no se ha llevado a cabo. ¿Cuáles son las actividades o cuáles son las acciones que nosotros tenemos que tomar para lograr tal y tal y tal y tal cosa que yo quiero que se logre? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que mejorar para que eso se logre? O sea, puedes decir que estás molesto, puedes mostrar tu frustración, pero ¿qué estás diciéndole al mundo? Le estás pidiendo respuestas al mundo y estás pidiéndole respuestas a ti mismo y estás buscando soluciones. Entonces, qué diferente forma de abordaje hacia hacia una misma situación. O decir, estoy sumamente contenta porque me dijeron que vamos a hacer 5 ventas hoy. Qué alegría me da eso. Estoy motivada. Qué, eh, qué nivel de sentir, de valoración estoy teniendo cuando me están diciendo que voy a hacer esas 5 ventas. O sea, miren qué interesante es con dos situaciones diferentes, cómo podemos afrontarlas y cómo podemos hablar en positivo hacia eso. Tercero, una acción diaria que refuerce ese lenguaje positivo. Una vez más, como les había dicho en la lámina anterior, toda acción que nosotros hacemos se va instaurando en nuestro, digamos, en nuestro cerebro, en nuestro CPU, ¿ok? Digamos que somos una computadora. Nosotros podemos decidir cuáles son los programas que vamos bajando y cuáles son los programas que vamos borrando, porque ya simplemente no son parte de nosotros. Pero si nosotros agarramos esa computadora y le tiramos basura y le tiramos basura y le tiramos basura y le tiramos basura, va a llegar un momento donde esa computadora simplemente colapsa. Entonces nosotros tenemos que ir borrando esta información que ya simplemente no está a la par de quienes somos nosotros en este momento, ¿ok? Y es válido, simplemente muchas gracias por haber estado, muchas gracias, aprendí de ti lo que ella ha tenido que hacer, ¿ok? Y ya simplemente no aportas nada en este momento y necesito abrir espacio para instaurar nuevos programas y para ir yo creando Words con documentos nuevos y con documentos maravillosos de quién soy, a dónde voy, qué hago con esto, ¿ok? ¿Qué forma puedes hacer para tener más motivación y para irte creyendo realmente quién tú eres? Pues puedes hacer una frase diaria y 3 frases diarias, ¿ok? Que pones alarmas. Mi esposo me enseñó esto. Él a las 8 de la mañana tiene una frase que dice, soy abundante y bueno, Soy suficiente y abundante. ¡ajá! Soy Soy suficiente, suficiente y abundante. soy suficiente y abundante. A las 12 del mediodía, a las 8 de la noche y me despierto con eso. Y qué espectacular es, porque miren, yo les digo algo, cada vez que yo escucho esa alarma, a mí me da alegría. O sea, yo escucho la alarma y ya ni siquiera.
tengo que ver su celular, ya yo sé, porque él es tan inteligente que hasta esa alarma la puso con otro sonido. Entonces cuando ya yo escucho el sonidito, ya yo me siento diferente, ¿ok? Y eso él lo puso para él, y él no sabe que también me influye a mí. Entonces, ¿qué tanto podemos influir en las personas? Acuérdense que somos el resultado de las 5 personas con las cuales nos rodeamos. ¿Con quién te estás rodeando? ¿Ok? ¿Qué estás sumando en tu vida? ¿Y qué es lo que estás sumando? Porque podemos sumar en problemas o podemos sumar en soluciones. ¿Qué es lo que tú estás decidiendo? ¿Ok? ¿Y quién estás siendo tú? ¿Cómo estás influenciando tú a las personas con las cuales tú te rodeas? Entonces, cada vez que tú creces, cada vez que tú mejoras, cada vez que tú evolucionas, tu entorno también lo hace. Y qué bonito y cuánto puede mejorar esto, ¿no? Entonces, tener un momento de agradecimiento al día es importantísimo. Y a veces, cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo pensaba que entonces me tenía que tomar una hora. Y cuando no me tomaba una hora, era como, ay, Dios mío, hoy ya yo sé que puede ser un segundo de mi día. Que incluso mientras yo estoy hablando con ustedes, yo puedo estar diciendo, wow, qué bonito esto, y respirar un segundo y decir, gracias. Listo, ya está. No, no. O sea, hay días que te vas a poder tomar una hora, hay días que te vas a poder tomar 15 minutos para meditar, pero hay días que lo que te tomó fue un segundo. Respirar y decir gracias. ¿Y qué tal si lo hacemos en este momento? Todos tómense este segundo y vamos a respirar por la nariz, lo vamos a botar por la boca. Y mientras lo estás haciendo, repite la palabra gracias, ya está. Estamos en una reunión y qué tanto diferente nos sentimos solamente por haber hecho esto. Y si al final le dices gracias y lo verbalizas, ¿qué tanto puede mejorar eso? ¿Y qué tanto te puedes sentir? Entonces, ahí está la creatividad de ustedes. No se queden solamente con los mensajes que les están dando. ¿Qué tanto más pueden hacer con la información que ustedes están recibiendo? El ejercicio es muy importante que lo hagan todos los días. En mi caso, yo lo hago en la mañana porque está determinado que cuando tú haces un ejercicio en la mañana, tú bajas el cortisol de tu cuerpo, liberas endorfinas. Estos son neurotransmisores, estos son hormonas que te van a ayudar a estar mejor. El cortisol es la hormona del estrés. Al tú poder liberar este exceso de cortisol en el cuerpo, tú vas a poder reaccionar mejor, vas a poder tener mejor respuesta ante las diferentes circunstancias que te sucedan en el día. Y las endorfinas te van a ayudar a estar contento, a estar motivado, a poder pues tener hasta más creatividad. Y cuando haces esto en la mañana, entonces tu día directamente eh, se va a ver en una respuesta diferente, porque tú vas a asumir el día diferente. Cosas van a suceder, pero ¿a qué nivel de vibración estás tú para atraer las cosas que te están sucediendo? Y si sucede algo que no necesariamente tú hoy entiendas que es para tu crecimiento, ¿ok? Porque todo es para nuestro crecimiento, pero hay veces que no lo entendemos. ¿Cómo nosotros lo vamos a abordar? Para nosotros, entonces, desde ahí, sacar soluciones, aprender, crecer, o desde esa eventualidad, nosotros más bien generar un drama, crear más problemas, y de lo que pudo haber sido una circunstancia que pudiste haber salido de ella, entonces creaste todo un círculo de algo que te está opacando y que te está consumiendo. Entonces, qué bonito es todas estas herramientas para nosotros poder agarrar la ola y nosotros poder surfear la ola. No estar agarrando y en cada poquita ola que viene nos hundimos por cualquier ola. Porque yo era esa persona. Yo era esa persona que yo de cualquier cosa generaba un drama de eso. Entonces yo me hundía en cualquier pequeño movimiento de agua que había, ya yo me hundía. ¿Ok? Y sabemos que hay olas que van a ser más fuertes que otras, pero permítete, ¿ok? Decidir cómo vas a surfear esa ola. Y sonríele al espejo. Cada vez que pases por un espejo, sonríele.
sonríele, 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 sonríele. Al principio yo pensaba que era una ridícula sonriéndole al espejo y me sentía ridícula porque yo me veía ridícula. Yo pensaba que yo era una ridícula. Entonces yo me veía al espejo y yo decía, ¿para qué estás haciendo? O sea, ¿qué idiota eres? O sea, esos eran los pensamientos que yo tenía de mi persona. Y llegó un momento donde cada vez que yo me veía al espejo, yo tuve que poner unas frasecitas que yo decía, qué bonita es tu sonrisa, gracias. Entonces yo me veía al espejo, sonreía y leía eso. Y me veía al espejo y sonreía y leía eso. Y llegó un momento donde esa sonrisa fue tan espontánea que yo les digo algo, el mundo les podrá sonreír, pero nadie te va a dar tanta alegría como esa sonrisa que te puedes dar a ti mismo. Y cuando le sonríes al espejo, eventualmente le vas a sonreír a todas las personas que tienes a tu alrededor. Entonces es súper bonito, porque el mundo te va a empezar a sonreír a ti también. Y recuérdense que cuando las personas a su alrededor no les sonrían, eso no tiene nada que ver con ustedes, eso tiene que ver con ellos. ¿Ok? O sea, es muy interesante cómo nosotros empezamos a percibir el mundo cuando utilizamos estas herramientas. Y lo más importante es evita distraerte, porque qué valiosas son todas estas herramientas, pero si nosotros no sabemos cómo aplicarlas, pero lo más importante, cómo podemos hacer para no olvidarnos de ellas y no distraernos ante el mundo que está buscando como que no estemos enfocados, entonces se nos van a olvidar que existen. Entonces, identifica cuáles son esos hábitos que estás teniendo que le alimentan y le dan riendas al síndrome del impostor. ¿Cuáles son esos hábitos que estás haciendo? ¿Cuáles son las palabras que estás diciendo? ¿Cuáles son la postura que estás teniendo? ¿Cuál es la manera que estás comiendo? ¿Qué información estás leyendo en Twitter, en Instagram? ¿Qué información le permites al mundo que te diga? Porque, por ejemplo, yo le dije a mi mamá, le dije a las personas que yo tengo a mi alrededor y las personas que me quieren, que por favor no me digan noticias, yo no quiero saber de noticias negativas. Y me decían, bueno, pero tú no vas a estar informada, tú no, o sea, tú eres mamá, tú tienes que saber qué es lo que está pasando en el mundo. Y le dije, sí, yo voy a saber qué está pasando en el mundo. Y cuando sea muy, muy importante, créeme que yo me voy a enterar. Pero la realidad es que yo soy una persona tilena. Cada persona es de una forma diferente, pero tilena, yo soy una persona que las noticias negativas constantes, yo no las sé digerir, me hacen muchísimo daño, me ponen triste, me deprimen y me empiezan a hacer pensar porque yo vivo en este planeta, ¿ok? Me empiezan a pensar, o sea, me empiezan a generar y yo empiezo a cuestionar muchas cosas que son muy feas y que simplemente yo no quiero vivir en un lugar donde suceden todas estas cosas. Entonces, no es que no sé qué sucede, yo sé que suceden todas estas cosas, estoy muy clara, ¿ok? Pero no las escucho a diario, no alimento eso a diario, porque yo con esa información no crezco, yo con esa información no la sé digerir, no la sé interpretar. Mi esposo, por el contrario, mi esposo lee las noticias todos los días y él sabe digerirlas. A él no le generan estrés. Entonces, qué bonito es conocernos cada día y poder vivir ante quienes somos nosotros, porque la vida va a ser mucho más sencilla, mucho más, la vas a disfrutar y va a ser mucho más de gozo y de gloria. Entonces, ir poniendo límites y poner límites puede ser desde el amor, no tiene que ser desde la rabia, no tiene que ser desde la molestia, puede ser desde el amor, desde entender quiénes somos y qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, ¿ok? Ir alimentándonos de forma positiva para quienes somos nosotros y poder identificar cuáles son las cosas que estamos consumiendo a diario que no están alimentándonos de forma positiva, ¿ok? Y entonces de esa forma ir poniendo alejarnos de eso, ¿ok? Es lo que nos va a ayudar a mantener el síndrome del impostor en raya. Porque yo les digo algo, creo que el síndrome del impostor nunca va a morir, él siempre va a estar ahí.
Pero ¿cuáles son las cosas que nosotros vamos a hacer en nuestro día a día para lograr salir adelante, para lograr vivir en armonía con nosotros mismos, para lograr disfrutarnos la vida y entender y aceptar que la vida puede ser espectacular si nosotros decidimos verla de esa forma, o la vida puede ser difícil y un problema si decidimos verla como difícil y un problema? Entonces, ¿desde qué lado de la balanza quieres pararte tú? ¿Desde qué lado de la balanza decides trabajar tú? ¿Desde qué lado de la balanza decides enfocarte tú en cómo quieres vivir tu vida? Entonces, esta foto a mí estas dos fotos a mí me llenan de alegría porque yo toda la vida viví con el síndrome del impostor muy marcado en mi vida. Yo no sabía para qué yo vivía, yo no sabía por qué se acercaba la gente a mí, yo no sabía, yo no entendía y cada vez me hacía más y más daño, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo agarré a esta niña y le hice tanto daño y compré tanto la información que la gente estaba diciendo de mí, que quizás no se acercaba a lo que yo era, pero esa era la información que yo escuchaba y esa era la información que yo estaba comprando, que esta niña dejó de sonreír por muchos años y trabajar todas estas herramientas a mí me llevaron a poder ser esta mujer que siento que está cada día aprendiendo más y que cada día va a poder sacar más de, de todo ese amor que tiene, que ni siquiera sabía que existía. Y yo quiero preguntarles a ustedes hoy, ¿quiénes son ustedes? ¿Conocen ustedes quiénes son ustedes? ¿Qué tal si ustedes son lo más maravilloso que pudiese existir en el mundo y ustedes no lo saben? ¿Qué tal si ustedes pudiesen verse como una obra de arte? Ustedes son una arcilla que eh, está constantemente creándose, ¿ok? Que sean tan húmedas como la arcilla que puede mejorar cada día, que puede irse reestructurando. Cuando tú agarras una arcilla y un artesano, un artista va a agarrar esa arcilla, es un bojote, agarra un bojote y normalmente es como, o sea, ni siquiera tiene como mucha forma y ellos primero hacen como una bola y tienen una bola y de ahí van moldeándola, sean esa arcilla que se moldea. Pero si la arcilla está dura y está rígida, la arcilla no se puede moldear. Y quedó una cosa así dura, mucho sin forma. Pero lo interesante es que cuando ellos agarran y se dan cuenta que hay una arcilla que necesita más agua, pues le vuelven a colocar un poquito más de agua. Y entonces esa arcilla empieza a ser otra vez moldeable. Entonces sean esa arcilla que siempre tiene suficiente agua para moldearse y mejorar cada día más. Y cada día esa arcilla se vaya creando como una obra de arte que todos los días está en evolución, que todos los días está en grandeza. Y que sea una obra de arte, permítete saber que eres una obra de arte en constante evolución, en constante crecimiento y en constante mejora. Porque nunca vas a dejar de colocarle agua a esa arcilla para que puedas seguir moldeándola. Y eso es lo bello, que tú eres el que decide cuánto más puedes moldearte. Y les digo algo, desde que yo decidí que yo quería moldearme y que yo podía moldearme, porque nos metieron, y yo también compré esa información en algún momento, que árbol que ya había crecido, pues eh, ya no podía como cambiar sus raíces y que no podía moldear sus ramas. ¿Quién dijo eso?
¿Ustedes han alguna vez visto esos árboles que son tan potentes y tan maravillosos que ellos han hasta destruido aceras porque simplemente el concreto no puede con ellos? Las ramas las cortan y vuelven a crecer. El árbol es el único el que decide el día que nace y el día que muere. No lo decía más nadie. Lo pueden talar y vuelve a crecer. Entonces, ¿quién quieren ser? ¿Hasta dónde quieren llegar? Pero la pregunta es, ¿hasta dónde saben hoy toda la magnitud de hasta dónde pueden llegar? Porque quizás hoy quieres llegar a un espacio que es finito, porque no sabes que tu realidad realmente es infinita. Y mientras más te vas moldeando, vas entendiendo que esos límites que tú mismo te vas creando se van deshaciendo porque son barreras que tú has hecho, porque tu mente cree que solamente puedes llegar hasta aquí. Realmente podías llegar hasta aquí. Cuando yo empecé el negocio de doTERRA, yo quería hacer oro, porque nunca me imaginé que podía llegar a ganar como diamante. Y cuando mi esposo me decía, es que nosotros vamos a ser diamantes presidenciales, yo me reía, yo le decía, ay, José, tú sí eres cómico. Hoy sé que vamos a llegar a ser diamantes presidenciales. ¿Pero por qué? Que yo antes no me lo creía. De hecho, hoy creo que vamos a llegar a ser mucho más que diamantes presidenciales. Y lo sé, pero porque hoy yo sé que no existen los límites. No es que yo no los tenga, es que nadie los tiene. Y somos nosotros los que no los ponemos. Así que la disciplina tiene el potencial de crear futuros milagros. ¿Cuál es la disciplina que tú te vas a crear a hacer hoy? ¿Y cuáles son esas cosas y cuáles son esas acciones que tú vas a hacer hoy que van a determinar la persona que tú todos los días te vas a estar convirtiendo? Así que bueno, esta es mi presentación del día de hoy.